Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio es presentado por Casa Editorial Lo que Importa. En el episodio de hoy, Chile, carrusel de emociones. Conversamos con la presidenta de CADEM, Karen Tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Animales Políticos. ¿Cómo estás, Cristóbal Belolio? Muy bien, buen lunes, Daniel. ¿Qué tal tú? Nuestras plantas, ahí la fiscalización siempre jugando con tierra importante, sobreviven perfectamente hasta ahora. Tenemos mucha atención puesta en el bienestar de las plantas porque si no... Echemos un vistazo a lo que ocurrió en la semana. Nosotros alcanzamos a conversar la semana pasada acerca de los efectos ya políticos del plan de reconstrucción, de reforma tributaria, como lo has llamado tú, de reactivación, pero creo que no habíamos alcanzado a cubrir el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Claro, que sale precisamente durante nuestro programa la semana pasada. Que es un informe, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo, por decirlo, es como el órgano como del Estado creado, de hecho, en la época del presidente Piñera, para hacer un poco la fiscalización de los proyectos que se discuten en el Congreso. Y decir, miren, esto tiene tales consecuencias, por ejemplo, si hay un proyecto de ley que va a tener tales gastos, cuáles son, si los mecanismos que hay para que esos gastos se financien son correctos, una especie de árbitro de cómo está el sistema. Pero es súper interesante porque también le incorpora una dimensión, por decirlo de cierta forma, técnico-epistémica, para hacer buena ciencia, como le gustaría al presidente Kast, ¿cierto? De los buenos científicos. Vamos a llegar a eso. Porque en política, en principio, esto lo decía Hannah Arendt, ¿cierto? Todo vale. Las cosas siempre pueden ser de la manera que uno quiere que sean. Claro, es el arte de lo posible, como decían algunos también, ¿no? Exacto. Claro. Y de hecho, cuando se discutieron los retiros, los parlamentarios tenían una visión particular del asunto que era distinta a la de los técnicos, ¿se acuerda? Y por eso se habló de tierraplanismo económico y una serie de conceptos que siempre se le endilgan a quien que ignora la evidencia, en este caso, de la ciencia económica. Entonces es interesante porque esto no es una tecnocracia en la medida que el Consejo Fiscal Autónomo no decide, no es resolutivo, pero sí le entrega el insumo técnico a los que finalmente deciden que son nuestros representantes, ¿o no? Claro, insumo que los representantes consideran o no, dependiendo de las circunstancias, obviamente. Sigue teniendo, por lo tanto, la última palabra. Por eso no es una tecnocracia desde ese punto de vista. Claro. Y básicamente lo que pasó es que el gobierno ignoró en gran medida este informe del Consejo Fiscal Autónomo, que es bastante lapidario porque señala 9 riesgos fiscales que tiene el proyecto, y básicamente lo que dice es, este proyecto genera un déficit, incluso en el escenario de que tomáramos las proyecciones optimistas del gobierno sobre crecimiento, aún así durante por lo menos 6 años hasta el 2031 genera un déficit fiscal, aún en la perspectiva más optimista. Y la respuesta del ministro Quirós, que ya es interesante el estilo de Quirós, que ya es sin duda la figura más importante, la más relevante del gobierno, la que cuando habla todos escuchan, ¿no? Concentra un poder gigantesco Quirós, y su respuesta fue decir que estaba muy agradecido, que le parecía muy bien y que había algunas observaciones de detalle que considera. Okay. Y qué interesante porque republicanos, cuando rechaza la reforma previsional, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es la reforma previsional, atiende a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, justamente. Y dice, con estas 11 pequeñas observaciones, es irresponsable legislar. Entonces, en un minuto parecía ser un organismo muy respetado, al cual había que escuchar con mucha atención, pero hoy no te conviene lo que dice. Un poco al revés de lo que ha ocurrido para la oposición, ¿cierto? Fue el mundo frente amplista en el que en un minuto dijo... no me parece bien lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, no voy a decir que hay que desoírlo, pero bajemos el perfil, y ahora se da toda la relevancia que tiene este organismo técnico. Claro, que es muy lapidario el informe que hacen. Y se han ido sumando otras cosas. También hubo, por ejemplo, un informe de la Corte Suprema sobre otros aspectos del proyecto que también señala que hay bastantes reparos sobre otras cosas, no que en este caso obviamente con los impuestos, sino, por ejemplo, sobre una de las partes del proyecto que dice que si... en algún momento de la tramitación un proyecto se le quita la aprobación que se hubiera dado previamente, el Estado tiene que devolverle a ese empresario la plata que se hubiera invertido en la tramitación del proyecto. Okay. Y ese tipo de cosas, según la Corte Suprema, también generan riesgos más bien desde el punto de vista de la institucionalidad. O sea, no estamos siendo arriesgados si decimos que desde el punto de vista técnico el proyecto está, digamos, haciendo agua por distintos lados. Por distintos lados, también desde el punto de vista de aprobación popular, también la encuesta, ya lo vamos a hablar en detalle más adelante, pero han mostrado un
más bien un retroceso en la aprobación del proyecto. Todo lo cual, y eso es lo interesante, no ha frenado en nada ni el ritmo de avance del proyecto ni la idea de sacarlo muy rápidamente, al menos de la Cámara. De hecho, pocas horas después de esta advertencia del Consejo Fiscal Autónomo, el proyecto se aprobó la idea de legislar, con mayoría bastante amplia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y por lo tanto se dio el primer paso y la tramitación legislativa va avanzando y va avanzando muy rápido. Donde yo creo que sí ha hecho mella este ánimo un poquito más pesimista que el que había al principio respecto al proyecto, es en las ganas del PDG de salir en la foto con el presidente Kast. No creo, aquí voy a ser mal pensado nomás, no es común de mi parte, pero no creo que el PDG haya mirado lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo y esté muy preocupado, digamos, por el déficit fiscal. Yo creo que dice, aquí esta cuestión se está agriando, y voy a tener que salir yo en la foto con las manos arriba, así, siempre pienso en la foto de las manos arriba de Carlos Larraín cuando se aprobó la ley de la educación. La educación, claro. Se eliminó la LOCE y se cambió por la ley. Exacto, y quedó como esta foto de todos los actores políticos con las manos arriba, que envejeció muy mal, desde el punto de vista político, al menos desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces yo creo que Parisi y compañía evalúan que si es que la reforma empieza a verse mal ante los ojos de esta misma opinión pública, quizás salir en la foto no sea tan conveniente. Sí, yo creo que además aquí se ha demostrado, el Partido de la Gente evidentemente tiene muchas fortalezas y se ha dicho mucho, se nota un éxito al aparecer como el partido que sí está logrando generar un beneficio real para las personas, ¿no? Con esta idea de devolver el IVA a los pañales y a los remedios. Pero me acuerdo que conversamos en su momento cuando se da este acuerdo, esto de que era un no acuerdo. Porque en verdad era una especie de declaración de intenciones entre el PDG y el gobierno, pero que jamás ha tenido una cifra, un mecanismo, no se sabe cómo se hace esta devolución, no se sabe cuántas personas son beneficiadas, no se sabe cuánta plata se beneficia por persona, no se sabe cuál es el costo total del proyecto, nada, nunca hubo un número arriba de la mesa. Y ahí me parece que el Partido de la Gente actuó con cierta, yo diría con cierta ingenuidad, al aparecer públicamente diciendo sí, tenemos un acuerdo en algo que no era nada, era una declaración de intenciones. Entonces esta semana empieza a aparecer, bueno, que el gobierno le hace su propuesta finalmente al PDG, que tampoco se ha hecho pública, y tal como lo habíamos dicho acá, es un bono. Es un bono que va a ser para cierta cantidad de gente por cierto monto que no sabemos. Y el PDG considera que eso es insuficiente para poder decir a la clase media, yo hice la pega. Claro, pero ¿cómo? Si nosotros no habíamos dicho otra cosa. Tampoco está amarrado a la suerte del proyecto. No está dentro del proyecto. En algún momento, algún día, vamos a presentar esto. Y ojo, el Partido de la Gente solo importa en la tramitación en la Cámara de Diputados, porque en el Senado no existe. Claro. Entonces, en el fondo, si logras que el proyecto siga avanzando muy, muy rápido, sin dejar muy en claro cómo se amarra la compensación con el PDG y el proyecto sale de la Cámara, el PDG ya pierde gran parte de su poder de negociación. O sea, en el fondo, el PDG, como se dice en buen chileno, no quiere que le vean la cara y dice, yo aquí, ¿cierto? O cobro ahora, o después quizás termino siendo el tonto útil de este proyecto. Claro, algo que a mí me cuesta entender cómo no lo hicieron desde el principio. O sea, yo creo que ahí hubo harta ingenuidad, porque ahora ya parecen es mucho más difícil echarse para atrás, ¿no? Que es lo que viene a ser un poco Franco Parisi. Pero cada vez que lo hacen, la moneda se pone nerviosa. Claro. Y se generan estas reuniones en distintos niveles. Entiendo que ahora hubo una especie de bilateral entre Parisi y Parisi llegó a Chile, se reunió con el ministro Quirós y salió optimista de la reunión. ¿Qué significa eso? No lo sabe. No. Ya, pero esto no se decide hasta el momento que el Partido de la Gente vote, digamos, en la Cámara. Sí. Que probablemente esa votación no tenga que ver con el proyecto de la comillas, devolución del IVA, que no es una devolución del IVA, el bono. Aquí es una reforma tributaria que se llama proyecto de reconstrucción y un bono que se llama devolución del IVA. Pero bueno, estamos en ese mundo. Hasta que no en el fondo, se va a votar probablemente una cosa antes de la otra. Ese es mi punto. Yeah. ¿No? Y no se... Igual podría quedar casado el PDG en su ingenuidad o viceversa. Bueno, no, en otro caso no funciona. En otro caso no hay ingenuidad, podría haber mala fe o claro. quedar como que... Claro. Pero a lo que voy es que ese rol que ha tomado el Partido de la Gente, que obviamente le permite aparecer en la foto, le permite aparecer como una oposición que está preocupada de la clase media, y todo eso son ganancias para ellos. Del otro lado, están corriendo el riesgo de aparecer como o que fueron muy ingenuos, o que le metieron el dedo en la boca, o que ellos engañaron a sus electores al decir que les iba a llegar una platita, una platita que no les va a llegar. Claro, Eso y después la izquierda los apunta y les dice, ustedes son los que permitieron que los ricos se la llevaran pelada. A cambio de un bono de 15 lucas. Claro.
Por eso digo, yo creo que si se empieza a instalar la narrativa de que este es el proyecto que beneficia a los más ricos, el elefante del cual hablábamos la otra vez, que lo invocó el propio presidente, entonces obviamente eso es malo para el PDG, que aparecer prestándole ropa a ese proyecto porque supuestamente son el partido de la clase media. Claro, y además, dentro del oficialismo me parece que empieza esta preocupación, ¿no? Este temor de decir, oye, pero realmente es buena estrategia depender del PDG, depender del partido de la gente, ¿no sería mejor ir a buscar esos votitos con la oposición más moderada o más razonable? Entonces también hay una lógica de si esto beneficia demasiado a Parisi, si le da demasiado protagonismo y si no le están pavimentando el camino a Parisi para 4 años. Sí, ahí parece que hay dos tesis. Hay una tesis que es la que yo he escuchado de los políticos más tradicionales, por ponerle un nombre así. Desde la UDI, desde Bópolis, creo que se lo escuché a María José Hoffman, se lo escuché a Luciano Cruzcoque. Esta idea de, bueno, si negociáis con niños, te amanecís mojado, ¿no es cierto? Si sabemos lo que es el PDG, sabemos que es un partido inconsistente, una bancada voluble, cómo ponemos todas nuestras fichas ahí, y a nosotros nos dieron por descontado, ¿cierto? No hubo ningún cariño para acá, todos los cariños fueron para allá, lo que está ocurriendo es obvio, quizás efectivamente hay que ir a hablar con partidos más serios, de mayor trayectoria, que piensan más en el país y que hoy día parecen estar en la oposición, pensando principalmente en el socialismo democrático, no creo que mucho más allá. De CPPD fundamentalmente, Exacto. O incluso ir a cazar esos votos, porque de nuevo también pasa, por ejemplo, que solo para hacer punto, por ejemplo, la directiva de la DC está muy en contra del proyecto, pero cada parlamentario DC es autónomo y hay varios Correcto. parlamentarios que ya están Exacto. diciendo que bueno, que por lo menos hay que discutirlo. Claro, esa es una tesis. Y la otra tesis, creo que se la leí a Brito en una columna el fin de semana, que es la tesis de que hay que olvidarse de la oposición, que el socialismo democrático no deja de ser un vagón de cola del Frente Amplio y del Partido Comunista, que como no hemos entendido, básicamente le dice a su propio sector. Porque ya estamos en los años 90 y que eso no Claro, y que hay que ir a pactar con el populismo, y lo dice con todas sus letras. Dice, tenemos que ir a pactar con Parisi, y es cierto, dice, esto es un riesgo, el riesgo es que Parisi, cierto, lo engordemos y llegue un minuto en el cual sea difícil desinflarlo, pero bueno, prefiero correr ese riesgo, dice este columnista, y qué interesante porque genera, insisto, un verdadero contraste de opiniones en un sector que, en la derecha más tradicional, se jacta de ser antipopulista. Sí, y hay que ver cómo va evolucionando eso, porque además, ojo, la composición de fuerza es muy favorable al oficialismo en la Cámara de Diputados. Tanto es así que incluso sin los votos de Parisi, es bastante probable que igual logren los votos. Necesitan un par de votitos que más o menos los tienen, qué sé yo, el Dr. File, Mulet. Hay un par de repúblicas el independientes pilquineo por ahí, siempre es una opción. con los cuales tienes 2 votos más y ya si está. tienes disciplina en tu sector, lo logras, más los libertarios. Entonces, no se ve tan difícil que lo puedan lograr incluso sin el Partido de la Gente. El Partido de la Gente asegura que la aprobación sea sin mayor riesgo, digamos, sí. pero tiene buen pronóstico el gobierno. Y ahí, Cristóbal, aparece otro asunto, que es qué diablos hace la oposición, digamos, progresista o de centro izquierda al respecto. Y aquí surge esta tesis, levantada por algunos diputados en una conversación online, de que aquí lo que hay que hacer es presentar un tsunami de indicaciones, ¿no? Como inundar como una manera de trabar la discusión con miles, lo dicen textualmente, miles de indicaciones, de modo que cada una de ellas tenga que ser votada o tenga que ser discutida, y eso vaya generando, digamos, un bloqueo del proyecto. Pero se dicen esos términos como... No es para mejorar el proyecto, se dice que es para dilatarlo. Que va a haber un tsunami de indicaciones, sí. Con ese espíritu. Con digamos. ese espíritu, claro. Porque además, O sea, de mala fe, abiertamente. por supuesto, porque además cuando tú presentas miles de indicaciones, yo creo que nadie puede entender que es de buena fe que estás presentando miles de indicaciones porque tienes 5.000 ideas para que el proyecto sea mejor. No va por ahí, ¿no? Y eso también le da una salida al oficialismo, que de alguna manera ha estado a la defensiva mucho durante esta semana, para decir, ahí está la oposición. Ahí apareció su cara obstruccionista, claro. Bloqueando, qué sé yo, evitando que aquí se pueda discutir correctamente el proyecto. Entonces, de todos lados la cuestión se ve... ¿Y dónde salió esa tesis de las 1.000 indicaciones? Enrarecida, por eso. En el programa de Darío Quiroga, junto a un par de parlamentarios opositores. Sí, y el gobierno también anda bien, ¿cómo se llama? Yo lo he visto bien envalentonado, consistente si lo prefieres también, con esta teoría de que la oposición no solamente va a ser obstruccionista, sino que también está mostrando una careta media violenta, que lo dijo cuando pasó lo de
ministra de Ciencia Jimena Lincolao, que no es la oposición la que le hace esta encerrona, esta especie como de microsecuestro, como al cual se le ha llamado, sino que son dirigentes estudiantiles, pero estaba la típica pesquisa de que están vinculados a partidos del oficialismo, etc. Pasó este fin de semana un atisbo de conato, técnicamente hablando, con el diputado del PDG, Javier Olivares, que es un diputado que probablemente representa a la más de la derecha, ¿cierto? En algunos casos, algunos han dicho podría estar con Kaiser, porque se viste además, a pesar de que la diputada Pamela Giles dice que del Principito, la lectura que se ha hecho es que se viste, ¿cierto?, de Pinochet, abiertamente a esta altura. Entonces, recibió un par de coscachos, parece. Lo encontré genial. Luis Liming dice, recibió un golpe, pero él le dice pronunciamiento. Entonces, y esto nuevamente el gobierno lo aprovecha, la vocería, ¿cierto? Y en general todos los canales del gobierno, el presidente, para decir, aquí aparece la violencia, la intolerante de la izquierda, ¿cierto? Y los pone a ellos en esta situación como de víctimas de, ¿viste? Yo te dije que la izquierda no nos iba a dejar gobernar. Sí. Hay un incidente que obviamente está en investigación, donde aparentemente es agredido el diputado. Déjame decir que obviamente es condenable siempre cualquier tipo de violencia y de agresión. Y se está investigando, digamos, cuáles fueron las circunstancias específicas en que eso se produce. Y eso claramente, ya lo vimos, lo decías tú en el caso de la ministra Lincolao, se aprovecha para generar esta idea, ¿no? de que hay un ambiente como de violencia. Y le sumo un tercero, perdona, Sí. se me fue. Creo que hay una diputada comunista que en estos mismos programas como de YouTube, como este de hecho, no le estoy bajando dice algo así como, nosotros del Congreso no podemos hacer solamente la pega, tenemos que salir a la calle y movilizarnos. Claro, y aparece el propio presidente Kast respondiendo, el Partido Comunista estuvo 4 años en la moneda y ahora que se van, dicen esto. Y ahí creo que se mezclan cosas que son distintas. A ver. Déjame, primero, que se le pegue a un parlamentario, sea cual sea el contexto, Obvio. sea cual sea su acción política y su provocación, es siempre condenable. Uh-huh. Que se diga que va a haber acción social o movilización social es parte del juego democrático. Obvio. La democracia no significa solo Sí. votar cada 4 años, sino que las personas que se ven afectadas por algún tipo de política gubernamental o quieren sencillamente expresar sus ideas, tienen derecho en una democracia a movilizarse de acuerdo a las normas, de manera pacífica, todo eso, pero no podemos asimilar esas cosas o decir que la manifestación pacífica o decir que la movilización es inmediatamente sinónimo de violencia, Por ¿no? cierto. Entonces, cuando se trata de juntar todas esas cosas y desde el gobierno claramente más ponerlo como una especie de turbo, de decir aquí hay como que se juntan todas estas cuestiones. Sí, ¿no? por eso yo creo que lo ha ocupado para pasar a la ofensiva victimizándose y reviviendo un viejo temor que también se posó en campaña, que es esta idea de, claro, cuando la izquierda gobierna, el país está tranquilito como una taza de leche, Claro. pero esperen que gobiernen nosotros, vamos a ver cómo se activan, ¿cierto? Sí. Y que, bueno, lo hemos conversado en ocasiones anteriores en el programa, pero la verdad es que ha demostrado ser bastante poco real, porque con el tipo de cosas que han pasado, o sea, imagínate este mismo oficio, digamos, diciendo vamos a recortar prácticamente todo en distintos ámbitos, hace, no sé, 8 o 10 años, digamos, antes del estallido, cuando había una mayor legitimación de la movilización popular, probablemente hubiera generado un nivel de movilización Yo creo que súper alto. sí, O sea, yo hubieras tenido a creo que todos los sí. estudiantes en la calle, hubieras tenido a todos los funcionarios públicos en la calle, hubieras tenido a los funcionarios de la educación, de la salud en la calle, porque, bueno, se le está diciendo que se van a despedir funcionarios, que se le van a recortar beneficios. Probablemente hubiera habido una movilización muy grande. ¿Por qué no ocurre? Porque lo hemos hablado, la movilización social quedó bastante deslegitimada de alguna manera a nivel popular después de todo lo que pasó en el estallido. Hay un grupo, un sector de la sociedad civil que sí está movilizado. Y no por los recortes, y no por la ley de reconstrucción, que son los secundarios por la ley de escuelas protegidas. El otro día pasé por afuera de ¿cómo se llama el de mujeres que está en Pedro Valdivia? Se me fue. No el Carmela, otro. Tampoco es el uno. Se me fue, ahí me acordaré. Y pasé a conversar con los estudiantes que estaban ahí movilizados. Y claro, contra la revisión de mochilas, contra las atribuciones que se le dan a los docentes para ser ya inspectores de qué es lo que trae cada uno, ¿cierto? Contra una serie de otras medidas represivas. Pero no digo que esto vaya a pasar a mayores, pero ojo, están los secundarios movilizados con los colegios tomados. Hay otro sector que está muy molesto. ¿Cuál? Los científicos. Sí, que eso no se movilizan mucho. Pero ahí, a diferencia del caso escuelas protegidas, donde la gente, yo creo que en general, lo vamos a conversar, pero en general yo creo que tiende a empatizar con medidas más
autoritarias porque dice estos cabros mal portados y ve en la tele un overol blanco con una molotov, claro. Sí. Tiene piso ahí desde el punto de vista de apoyo político del me da la gobierno para impresión actuar. que sí, estoy claro. de acuerdo. Y efectivamente, como tú dices, en otros aspectos se le puede estar agriando un poco el menú, pero nadie le prestó ropa al presidente, o al menos que yo haya leído, nadie le prestó ropa al presidente en su diatriba contra los académicos que publican, ¿cierto?, cualquier tontera y se echan sin 500 millones, creo, algo así. Dijo hasta de 500 millones de pesos para que era un, Yo no sé qué fondo en un necesita precioso libro. Sí. Que avisen cuál es ese fondo que hay 500 y millones, dices tú, ¿no? y que depositen, aprovecho para pasar el dato, porque Fondesit todavía no ha depositado. Pero Oye, sí, hubo una capotera de vuelta bastante unánime. El editorial del Mercurio fue durísimo con el presidente. El Mercurio, escritor. Sí. Hay un par de medios que en el último tiempo se han puesto medio chúcaros con el gobierno. Me parece interesante seguir eso. Pero sí, el Mercurio también hizo su punto. Bueno, todos los columnistas de La Plaza, y bueno, tú también escribiste algo bien interesante al respecto, pero en general, todo el mundo que está directa o indirectamente vinculado al trabajo científico en Chile dice, el presidente está hablando una burrada. Sí, y ahí hay algo interesante porque se va, creo yo, cristalizando una idea. Que por eso menciono el Mercurio, porque me parece interesante cómo esa idea se cristaliza en la derecha, porque de alguna manera es obvio que desde la oposición se va a aprovechar cualquier tontera, cualquier cosa mal dicha que diga el presidente para pegarle con todo, eso evidentemente es normal. Pero que en la derecha se está cristalizando una cierta impaciencia, no sé muy bien cómo describirlo, una impaciencia por las formas del presidente, por su manera de pensar la realidad. Siendo que probablemente el proyecto fundamental que está llevando adelante el proyecto, si uno lo pone, es decir, vamos a bajar impuestos y vamos a cortar gastos del Estado. Es un proyecto con el que la derecha está de acuerdo, ¿no? O sea, desde el Mercurio, todos los think tanks de derecha, toda la institución de pensamiento, si tú le dices esos dos checks, sí, por supuesto. Es parte del proyecto tradicional de la derecha que se paguen menos impuestos y que el Estado sea más chico. Sí. Está todo ok. Y sin embargo, tú ves que en esos sectores que ideológicamente deberían verse representados por lo que está haciendo el gobierno, hay una sensación de impaciencia, de que no se están haciendo las cosas bien, de que, y cristaliza un poco en esta frase del presidente, de que el presidente no entendiera mucho de algunas cosas más o menos básicas, como por ejemplo que la investigación y desarrollo es importante, no solo porque los científicos, digamos, son unos señores despeinados que andan investigando leceras, sino porque, bueno, todos los países que se han desarrollado lo han hecho desde una base de conocimiento, porque si se hace bien genera encadenamientos productivos que también permiten que finalmente haya nuevos emprendimientos. O sea, hay una cierta sensación, veo yo al menos, de que no están dando en términos del detalle de cómo entender la realidad por parte de las figuras clave del gobierno. Y me refiero de nuevo, fundamentalmente, presidente Kast, segundo piso, ministro de Hacienda. Sí, y aquí también hay dos maneras o más, quizá yo diría tres maneras de verla. La caridad interpretativa sugiere tomar al presidente de buena fe y dice el presidente, en verdad lo que se refiere es que hay que ser más diligente, ¿cierto?, en el uso de los recursos. Y efectivamente deben haber recursos que se malgastan en el mundo académico y científico de la misma manera como se malgastan en prácticamente cualquier otro rubro. Ok, si el punto es la eficiencia en el uso de los recursos, está bien. Pero aquí el problema es que lo liga a esta idea del libro empastado que queda en biblioteca sin entender un poco la lógica, los tiempos del proceso de descubrimiento científico u otros. Eso puede ser también un problema que tiene que ver con la poca intimidad que tiene el mundo que representa Kast con el mundo intelectual, ¿cierto? Y esto también abre el espacio a la famosa crítica de antiintelectualismo, que es una crítica que en general se le hace a los movimientos de extrema derecha o de derecha radical en el mundo. No estamos descubriendo nada. Cristóbal, es muy propia del populismo. O sea, el populismo en general lo que hace es poner en disputa a un pueblo virtuoso con una élite corrupta o parasitaria. ¿Y cuál es esa élite? ¿Cuál es el malo de la historia? Depende. Si es un populismo de izquierda, probablemente va a ser más bien la élite económica. Claro. Si es un populismo de derecha, es bastante habitual que esa élite mala, digamos, o inútil, sea la élite intelectual o cultural, ¿no? Correcto. Intelectuales, científicos, universitarios, académicos, artistas, ¿no? Gente con comunicadores, prensa también. O sea, gente que se entiende que tiene una agenda propia, muy desconectada del pueblo. Por estos científicos que están investigando cualquier tontera, digamos, mientras la gente lo que quiere es un empleo, ¿no es cierto? Y que drenan, parasitan de los recursos públicos para agendas que son totalmente desconectadas y que además son inútiles finalmente. Esa es como la crítica general que tú la ves
en Trump, en Milei ni decir, que es muy, muy explícita, y que de alguna manera uno puede ver acá con distintas maneras, sin los insultos, digamos, que son propios de estos personajes, con una cosa un poquito más media pasiva-agresiva, ¿no? Como esto de no completar las frases, de no... Porque tampoco el presidente Kast dice algo más. Dice, bueno, y por eso es que he tomado la determinación de revisar no sé qué, no. Como que ahí se las dejo. Sí. Se van a sorprender. Claro. No hay una cosa más consistente en términos de qué significa esto. Pero deja planteada su pertenencia a esa crítica. Y por lo tanto deja que la gente, aplicando el comillas sentido común, complete la oración, ¿no? Ah, claro, evidentemente esto es plata malgastada. Oye, a propósito de eso, está súper de moda ahora en el mundo académico que estudia el populismo, una nueva derivada, que es el concepto a propósito de populismo epistémico, que es esta idea ya no de quién es el que toma la decisión, el pueblo contra la élite, sino quién es el que valida las afirmaciones fácticas, quién es el que dice qué cosas ocurren en el mundo real y qué cosas no ocurren. Ya no te estoy hablando de si estamos de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, estamos de acuerdo o no con el aborto, que son discusiones más bien de valores, de moral, de ética, sino quién dice que lo que es real. Entonces, el populismo epistémico, según esta nueva literatura, lo que dice es que el populismo ya no solo reclama el control sobre la toma de decisiones, sino también sobre la soberanía para decir qué es lo que es real, y ahí vale más el sentido común, la experiencia personal, el folk wisdom, que vendría a ser algo así como la sabiduría popular. Claro. El sentido común se suele traducir un poquito exacto, más que el conocimiento técnico de los expertos. Y por eso está toda esta idea de que hay una resistencia también del mundo populista a los expertos. Está también toda esta idea del contraconocimiento y un poco la cultura del do it yourself, hazlo tú mismo, en contra las grandes instituciones establecidas de la ciencia. Que en el extremo significa, sí, claro, los científicos dicen esto, pero yo hice mi propia investigación en YouTube. Exacto. ¿No? Entonces, todos estos fenómenos hoy día se están agrupando bajo la etiqueta de populismo epistémico, por si alguien le quiere echar un vistazo. Y eso viene desde una desconfianza de quienes han sido considerados generalmente como, de alguna manera, los gatekeepers, ¿no? Como el mundo académico, de nuevo, que es el que dice que es verdad, que no es verdad, el mundo científico, el periodismo, digamos, profesional o tradicional o establecido. Sí. Todo eso es considerado como sospechoso de ser parte de una especie de conspiración de estas élites intelectuales y, por lo tanto, es sacado del mapa. Y hay una última interpretación, que es la que yo, por lo menos, sitúo en lo que llamamos la batalla cultural, que es la que tiene que ver con que, en el fondo, la tirria del mundo de Kast es contra una beta muy específica de producción de conocimiento. En verdad, Kast no está hablando contra la física, contra la química, no está hablando contra ellos. De hecho, hasta cierto punto, toda la investigación que sea cuantitativa, empírica, les parece relativamente bien. Su problema tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades. Que alguien por ahí lo ha esbozado. Que, pues él, como dices tú, él no dijo no mucho más que eso. Pero la poca gente que ha tratado de salir a defender al presidente Kast, adivina qué estudios en Fondesit, por ejemplo, qué proyectos son los que critica. Claro, el de la crianza de los mapadres y los hijes. Todos los que tienen que ver básicamente con género, claro. O sea, todas las cuestiones que pertenecen a lo que podríamos llamar el mundo de las humanidades o hasta cierto punto de las ciencias sociales. Es ese el problema de ese mundo, ¿cierto? Claro, que de hecho, quienes lo articulan, fíjate, el Partido Republicano, que sacaron una publicación un poco en ese tono, diciendo, no es que nosotros no estemos porque haya investigación ni que haya ciencia, pero fíjense en las tonteras en que gastamos la plata. Y citan los títulos de un par de estudios, que no sé el título, claro. El título suena progre, claro. Suena woke. Exacto. Y dicen, miren la cantidad de plata que estamos votando en esto. Y claro. Esa es, de alguna manera, la crítica. Ahora, déjame decir también que esta desconfianza hacia el mundo universitario, sobre todo las ciencias sociales y las humanidades, también es muy típica de regímenes autoritarios. O sea, sí, por cierto. El presidente Trump en Estados Unidos no solamente ha atacado las universidades, sino que ha sido muy específico en atacar ciertos planes e incluso ciertas palabras que han quedado prohibidas, en términos de que hay un índice de palabras que en la Academia Estadounidense hoy día, si tú estás investigando algún tema que tenga una de esas palabras, no tienes la posibilidad y te quitan incluso fondos públicos. Y por lo tanto, hay todo un momento en que hay que, de alguna manera, cambiarle el nombre a las cosas para encubrir que estás investigando algo que tenga que ver, de nuevo, con género o con trans, claro, o con feminismo o cualquiera de ese índice de palabras prohibidas que determina el gobierno. Sí, a propósito me acordé, ya he leído dos cosas distintas sobre un instructivo que se aplicó en el gobierno argentino con Milei para que la palabra cambio climático desaparezca de los informes oficiales. Claro. ¿Cierto? Bueno, y él justamente ha dicho que el cambio climático es un invento para que académicos de cuarta publiquen papers de baja calidad y reciban
financiamiento. Una mentira socialista, de hecho, también, que es Milei, que curiosamente, bueno, ahí también ya es una expresión más psicológica, pero es alguien que básicamente fue rechazado por la academia, así que no ha tenido mucha suerte en ese ámbito. ¿Te parece que pasemos a nuestro plato de fondo? Vamos. Ya estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional principalmente. Hoy nos acompaña Karen Tal. Karen es presidenta de CADEM, past president de ICARE, directora de empresas y también directora de Chile Mujeres. Así que, Karen, es un gusto estar contigo. Un gran gusto para mí estar con ustedes. Bienvenida, Karen. ¿Qué tal? Vamos a hablar harto de estudios de opinión, también de la parte más cualitativa, no solamente el cuantio, los números de los estudios, para entender un poquito mejor qué es lo que está pasando, porque además son meses en que los números van cambiando muy rápido, que están pasando muchas cosas, entonces bueno, aclarar un poquito la discusión. Déjame partir por algo súper contingente, después nos vamos un poco a las cosas más de fondo, porque la última cadena del fin de semana sorprende porque aparece subiendo 4 puntos del presidente Kast después de bajas sostenidas. Creo que son 6 encuestas seguidas en las que iba bajando como puntito, y ahora de repente pega un pequeño aumento. ¿Alguna explicación de por qué creen que puede haber pasado eso? Sí, hay que tener cuidado con las alzas de 3 puntos porque siempre están dentro del error. Pero hipótesis, porque esto no lo sabemos. Hipótesis, yo creo que comunicacionalmente el gobierno estaba más ordenado las últimas semanas, como menos errores, más ordenado. La vocera no ha hablado tanto, parece. La mandan a regiones, donde suponen que es más friendly el entorno mediático. Y lo otro que también ha estado harto en terreno del gobierno. Entonces yo creo que como que se ordenó un poco, pero a ver, yo todavía no si fuera el gobierno no cantaría victoria tan rápido. Claro, pero hay un par de días en que en esta medición, que obviamente son en el margen, digamos, pero se ve un poco más, claro, cierto que el último día se ve un poco más al presidente Kast en terreno, se ve un poco más a los ministros haciendo otras cosas, y no solamente mandándose condoros, digamos. Exactamente. Menos errores, más orden, como haciendo la pega. Yo creo que eso hay un par de puntitos de personas que dicen apruebo o desapruebo según cómo lo estén viendo. Y desde el punto de vista ahora, para salir porque en la academia tenemos esta foto semanal, ¿cierto? Y nosotros, los que somos political junkies, la consumimos, ¿cierto? Estamos permanentemente... Muy bien, me parece. Ahora, además, que ahora es como 2 veces a la semana, porque Ahora es 2 veces sacando también una mediados de semana. Para que no se aburran. Claro. Pero el hecho de estar recopilando todos estos datos después de tanto tiempo te permite tener algo más que una foto, pues ya tenemos una película, un largometraje que nos va mostrando cómo va cambiando Chile, y uno puede efectivamente hacer hipótesis respecto a por qué esto ocurre. Y ustedes vienen haciendo un trabajo bien interesante, sistemático, desde el 2019 respecto de las actitudes de los chilenos, y me interesaría que nos metiéramos en eso porque pareciera que la intuición que abunda en el gobierno es que no está el horno para bollos, ¿cierto? No hay agua en la piscina para que el descontento se manifieste de la misma forma como se manifestó en otro momento, de que ese tipo de movilizaciones envejeció mal frente a la opinión pública. La relación de los chilenos con el estallido social todavía me parece que es algo que hay que ir descifrando. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes desde los números y qué conclusiones son las que sacan hasta ahora? Mira, nosotros desde el 2019 adelante hemos ido mirando los números y profundizando en los números a través de focus group, escuchando a la gente, y yo he estado harto en esos grupos. Y yo creo que para poder entender cómo estamos ahora y si realmente está o no el horno para bollos, déjame ir un poco para atrás. Hagamos yo diría un viaje emocional, porque es fácil con el estado de ánimo, es fácil sintetizar qué es lo que estaba sintiendo la gente en cada momento. En el 2019, cuando esto recién pasó, hicimos focus a la semana siguiente y predominaba la rabia contra las élites, el pueblo, las élites y la sensación de abuso. De ahí, de la rabia, pasamos a la esperanza. Es bien importante porque a algunos se les olvida acordarse que Chile tuvo esperanza, el 80% quiso ir a un plebiscito y ese grupo tuvo esperanza durante muchos meses. Y la gente estaba esperanzada y en ese momento el 80% creía que Chile iba a ser un mejor país después de esta crisis. Y en parte gracias a... No, o sea, porque pasó esto, Chile iba a ser un mejor país. Correcto. ¿Qué pasó después? Pasamos a la esperanza y ahí vino pandemia, delincuencia, que empezaron a aparecer los sicariatos, los homicidios, y post-pandemia, inflación. Y ahí cambiaron drásticamente las prioridades de los chilenos. Por mientras teníamos a los constituyentes en la ducha, Rojas Vades, también empezaron a hacer sus cosas, digamos, soporte. Y ahí, esta época,
como de cambio de prioridades de los chilenos, que creo que la convención no vio, la gente se esperanzó y luego vino como la depresión. Y me detengo en esto porque yo creo que eso es bien importante para entender lo que está pasando ahora. Chile se deprimió y hubo otra convención entre medio. Entonces, yo siempre digo, esto es como que tú estás mal con tu pareja, fuiste a terapia de pareja para intentarlo, ya, tenemos una esperanza en algo y no resulta. Y después decís, ya, pero no importa, vamos a otra más. Tampoco resulta. Entonces la gente terminó como triste. Nosotros cuando decíamos a la gente que transformara Chile en una persona, nos decían un hombre de 40 años, deprimido, empastillado. No te puedes divorciar de Chile. Claro. La crisis de los 40 hecha país. Pero después Tan conocido. de la depresión vino la como renovación de expectativas porque viene un nuevo gobierno, cosa que siempre va a ocurrir. Y como chuta, de nuevo, como que a lo mejor ahora sí que sí. Pero la gente ya estaba chata, efectivamente el estallido social envejeció mal. Pero, ojo, porque entre medio nosotros hicimos focus a 5 años del estallido social y la gente, primero, cuando te dice por qué pasó esto, en todos los grupos nadie habló de un estallido delictual. La gente entiende que Seguro. hubo violencia y también, pero también la gente recuerda y te habla de las demandas sociales y te recuerdan después de 5 años las frases de los ministros. Quiero también notar eso. Levántese más temprano. Y por eso cuento el viaje emocional, porque creo que para la política y para el mundo empresarial también es importante conectar con las emociones. Porque si uno sabe que el otro está sintiendo así, probablemente habría pensado antes de decir cosas como esas otras que se están diciendo ahora también. Y después, ya, se renueva la expectativa y viene Kast, todo va a estar bien. Y yo te diría que hoy día los chilenos están preocupados. Preocupados, diría yo, que es la palabra. Porque como que hay un grupo que es el que votó casi en primera vuelta y cree firmemente que todo realmente es un proceso y efectivamente se está haciendo lo que hay que hacer y hay que esperar. Hay otro que odia a Kast, el otro 30%, y le carga todo lo que hace y lo va a dar siempre. Pero hay un grupo importante que es el que va explicando la caída, que ve que los inmigrantes como que siguen ahí, como que los balazos pasan por, lo escucha igual en su barrio, que vive las cosas, que sigue con su sueldo de 500 lucas o sin pega, que no alcanza para llegar a fin de mes. Entonces empieza a evaluar. Y ve que parece que a lo mejor la cosa no va a cambiar tanto y caen, no sé si vieron, creo que antes de mi última encuesta, las expectativas de que se va a solucionar la economía y la delincuencia caen como 20 puntos. Y ahí estamos. Karen, y son cosas interesantes, como en ese viaje emocional que nos planteas, que además como que recuerda efectivamente lo que ha pasado en estos últimos años. ¿Cómo ves que la gente conecta cuando, por ejemplo, recuerda esas frases de los ministros, ¿no? Previas al estallido. Es curioso que todavía la gente las tenga en el nombre con todo lo que ha pasado, ¿no? Han pasado 6 años. Sí, claro. Y a los 5 años la gente se acordaba de todas las frases, de las todas. Flores, Hay 3. Levántese más temprano, compren flores, porque era lo único que no había subido, y la vida social en los consultorios. La vida social en los consultorios. Fue un subsecretario, claro. Lo que digo es, eso, que parece que en el discurso oficial como que se hubiera olvidado, porque se habla mucho del estallido delictual y como que esto fue una orgía de violencia que salió de la nada. ¿Cómo conecta con frases o formas de actuar que también uno podría decir, no sé, la forma de comunicarse del ministro Quirós, por ejemplo? ¿Cómo ves que conecta eso? Por eso digo que es tan importante como estar escuchando a la gente para el mundo político, para el mundo empresarial, porque en todas partes hay voceros. Y la gente yo me acuerdo, los focus, cuando dijeron esa frase, la gente te decía, en el momento, hace 6 años, yo me sentí humillada. Esa era la palabra, me siento humillada. Como que me levanto súper temprano, no puedo más, ya no doy más. Y me dicen que me levante más temprano para que el metro esté en la tarifa, como humillada. Y eso marca. Y a mí me parece que hay formas, que nadie lo hace con mala intención. Yo no tengo ni una duda de que ni un ministro ni subsecretario quiso humillar a nadie. Claro. Y probablemente ahora tampoco. Pero cuando se filtra ¿cómo se llama? Un oficio que dice la comida de los niños, descontinuar. Eso es lo mismo. O cuando el diputado dice que va a mandar un tsunami, de nuevo es la gente sintiendo que no les importa nada lo que a nosotros nos pasa, nadie está preocupado de solucionar las cosas, o el gobierno es capaz de descontinuar la comida de los niños, estos otros están peleando, muertos de la risa con el tsunami, cuando nosotros seguimos sin que mi economía familiar me dé para llegar a fin de mes. Entonces la gente se empieza como a enojar. Oye, interesante que yo estoy contigo en esta tesis de que el gobierno a su propio riesgo se compra el cuento del estallido delictual.
porque eso significa pensar que todo lo que ocurrió en ese entonces Ojo, yo no digo que no ocurrió, sí, No, sí también sé, hubo un estallido delictual. por supuesto. O sea, pero habían 2 millones de personas en las calles con las que yo conversé. Con los del estallido delictual yo no. Exacto. Por eso digo, a su cuenta y riesgo reduce lo que ocurrió en el estallido social a la cuestión delictual, porque eso te hace insensible justamente a los factores, las causas que nos llevaron a ese lugar. El estallido social pudo haber envejecido muy mal, pero este etos rabioso anti-élite que Está subyacía está. idéntico. Sí, De está hecho, la idéntico. gente te dice, cuando te explica lo que pasó en el estallido social, te dicen que la salud, la educación, las pensiones y Exacto. la relación entre el ingreso y el costo de la vida, que yo creo que esa fue la clave aquí, porque todos los otros hay que pagar, la salud hay que pagar, siguen exactamente igual en un país que además hoy día es más pobre y más desigual. Entonces, ahora, lo que sí, y por qué me di todo la lata de contar todo el viaje emocional, es que la gente ya, después de 2 cachetadas de tratar de resolver esto de alguna manera, como que una convención, otra convención y nada resultó, es cierto que no tiene ni una gana de salir a la calle, ni una gana de convención. Hay que ir ahí. Eso es verdad. Claro, Pero porque está desilusionada y triste, no porque ahora odie la violencia. O sea, porque ame a su élite. es porque no sirvió para nada. Porque o sea que es inútil. Porque es finalmente. inútil, exactamente. Y además quedamos peor, es cierto. O sea, mucha gente le destruyeron sus negocios y pensaron que a lo mejor esto iba a servir para un gran cambio. Pero más encima no sirvió. Entonces, ¿sabéis qué más? Ya, por favor, no más violencia, no más calle, no más nada. La gente no quiere nada. Eso es cierto. Claro, quedamos como en tablas, ¿cierto? Porque las élites no se legitimaron necesariamente. No. Y por eso yo creo que también ha sido tan complejo que se instale esta narrativa de que la reforma es para beneficiar a los más ricos, tan compleja para el gobierno. Es lo que te recuerda que las élites no han sido rehabilitadas desde el punto de vista reputacional. Y por al eso es menos. tan fácil instalar. Está fácil instalarlo, claro. Pero por otra lograr. parte, el gobierno juega a su favor con esto de que la calle es bien difícil que se active en las mismas condiciones porque la gente no le prestaría ropa nuevamente a un... Sí, estoy de acuerdo con eso. Y ahí también sobre la legitimación de las élites, también lo que falló, o al menos cuál es tu opinión, Karen, al respecto, es el tema del recambio de las élites. Porque cuando aparece el Frente Amplio, también gran parte de la promesa era, bueno, vamos a cambiar estas élites. Totalmente. ¿no? Viene una élite nueva que es No, joven, más de que lo está mismo, descontaminada. o sea, ellos son la élite. gente, y Sí. después de 4 años, la percepción de la gente, bueno, nos cambiaron, digamos, a unos que Uno por ocho. de Vitacura Ñuñoa, digamos, pero básicamente es lo mismo. Claro, y ahí aparece Parisi, que es muy interesante, porque él, en el imaginario, no es élite, no es de las élites. Entonces, si la centro derecha no pudo, la centro izquierda tampoco, la derecha no pudo, la izquierda que venía a cambiar todo, a hacer política distinta, fue más de lo mismo. Bueno, aparecen personas como Parisi. Pero Karen, ¿no es en el imaginario de las élites porque no le ha tocado gobernar todavía? A ver, yo creo que no solamente por eso, yo creo que porque él es parte de su relato. Yo vengo de abajo, o sea, la gente entiende que a él le ha ido bien, pero él viene de abajo, como nosotros hemos hecho harto focus con votantes de Parisi, y él es como nosotros, gente trabajadora que viene de abajo, que puede llegar lejos gracias al esfuerzo, y que no está peleando con los políticos de izquierda ni derecha, que quiere solucionar los problemas concretos, resultados que lleguen... lo que la gente quiere, resultados que lleguen a mi bolsillo y a mi barrio. Entonces, ahí aparece esta figura que es interesante. Sí, y que no aspira tampoco a cambiar al pueblo, lo que hablábamos el año pasado sobre este populismo más sociocultural o performático. Claro. Cuando él le dice, está bien, gástense la plata en enchular a la vieja o en comprarse una camioneta nueva, no es quizás lo que te diría una izquierda más bien Jamás, pensante, claro, que te jamás. diría, no, al revés, cambia tu dieta de carne por otra y sube a la bicicleta. No, ¿cierto? él Claro. es uno más, o sea, Claro. entiende las necesidades de la gente. No está aquí para mejorar a los chilenos, le gusta tal como son. No, y no da cátedra. Él cuenta, la gente se identifica con su historia. ¿Y qué le falta? Porque en el fondo Parisi con todo eso ha logrado armar una carrera bastante importante. Fue la gran sorpresa de la última elección, Sí. logró una gran bancada. ¿Qué le falta para dar el salto y que la gente lo vea como, bueno, como alguien que puede ser el nuevo presidente? Oye, estuvo a punto. Por eso te digo, pero no alcanzó. Por eso voy, ¿qué es lo que puede lograr ahora que le pudiera permitir al 2029 lograr lo que estuvo cerca al 2025? Yo creo que confianza, porque yo creo que los no votantes de Parisi no es que no les guste que le vayan a bajar el IVA a los pañales. También les gustan las cosas que dice Parisi, pero no le da confianza. Como esto de que, bueno, la manera de hacer política, que se fue a Estados Unidos, que tenía una demanda por familia, que después todos los diputados ya no existían, que el partido de la gente también le da miedo. Claro. Entonces, claro, hay gente que engancha con
Pero el límite es re poco, porque hoy día fueron 19, si hubiera tenido 3 puntos más, capaz que Podía sería pasar segunda presidente. vuelta, claro. Y capaz que hubiera ganado. Claro, Yo me acuerdo que el año, probablemente. esto es una infidencia que de aquí no sale, pero el año 2013, cuando Longueira capotó física, espiritual e Se fue. intelectualmente, ¿cierto? Y la derecha se quedó sin candidato después de una primaria súper fratricida, donde de hecho el que salió segundo por poquito no fue ungido, digamos, que fue el amante, ¿cierto? Sí. Así de mal quedó la cosa. Goldman tampoco ya estaba en carrera porque lo habían, ¿cierto?, tacleado un poquito antes. Y recurren a Matei. Hubo un minuto que hubo un vacío ahí. Y me recuerdo que yo haber conversado con Franco Parisi en ese entonces de que él pensó que quizás él podía ocupar ese espacio. Esta fue su primera incursión presidencial. Y en esa época yo creo que el que roncaba en la derecha era Jovino Novoa, me imagino. Y finalmente Parisi no obtiene la nominación de los partidos de derecha. Los partidos de derecha finalmente le piden a Evelyn Matei que sea su candidata. Pero siempre me he quedado como esto dando vueltas, ¿cierto? Además porque Matei con Parisi tiene una relación muy tensa. Que viene de ahí, porque esa era la elección de Bachelet. Todos sabemos que iba a ganar Bachelet, ¿no? Y la gran duda era, bueno, ¿quién va a ser la contendiente de Bachelet o quién va a quedar bien aspectado para la próxima? Correcto. Y ahí en algún momento Franco Parisi, incluso durante esa campaña, supera a Evelyn Matei. Parece que Parisi iba a pasar a segunda vuelta y ahí Matei saca todo su arsenal y lo hace pebre, claro. Exacto. Y logra ser ella la que pasa a segunda vuelta y evitar como la humillación de que la derecha más institucional quede fuera del balotaje. Pero ahí viene esa idea de que de alguna manera hay un electorado de derecha que bien podría irse a Parisi. O sea, que Parisi podría terminar siendo pero que el hombre de ese electorado. Pero que los varones, no, los varones están al otro lado, Claro. los coroneles no le iban a dar la venia ni a la pasada porque lo consideraban que no era uno de ellos. Claro. ¿Cierto? Es como un poco el síndrome de Farca. Este gallo podrá ser muy libre mercadista y todo, pero no es uno de nosotros. No como- Ahora, ojo, porque cuando tú dices gente de derecha que va a votar por Parisi, como que también hay un grupo muy grande de gente que le da lo mismo si es de derecha, de izquierda, que no piensa en esa dimensión, no se estructura así su mente. Y los votantes de Parisi son muy eso. Y hay gente también que votó por partidos de izquierda, de derecha, que también piensa así. O sea, probablemente yo no descarto para nada que Parisi pase segunda vuelta la próxima vez. Pero ahí quería hacer la pregunta, ¿pasa como lo mismo que fue ahora o pasa siendo el candidato de la derecha? Te lo digo a propósito de esto que conversamos, de esta columna de Brito que decía, ya, ¿sabes qué? Pactemos con el populismo de derecha. Total, en una de esas, hasta la derecha tradicional. Nunca se me había ocurrido pensarlo, pero Así no que sé. ¿podría no me Parisi atrevo. ser el candidato? Tú Porque yo no vi- conoces más a los que podrían pactar con él que yo. Así No que no. estoy No sé. Me pregunto No cuánto sé. queda de esa derecha como más club de la unión, por así decirlo, que no lo haría. Puede que la derecha hoy Pero día... mira lo que estamos viendo hoy día en el Congreso. Exacto. O sea, Pues quizás ya no... esto de pactar con Parisi no Claro. hay muy problemado. Quizás esas fronteras ya no existen. Y todavía faltan 4 años menos 2 meses. Es o que sea, no le veo Delfín a Cast. ¿Tú le ves Delfín? no, pero también pueden aparecer. ¿Ves a Poduje, por ejemplo, como un posible Delfín? Podría ser. Podría ser. Ahora vamos a ver cómo conviven todos ellos, por cuánto tiempo van a poder convivir todos ellos en el gobierno. Yo encuentro que Poduje es un gran comunicador, me parece a mí. Tiene muy buena, o sea, no me parece a mí, le parece también a la opinión pública, tiene muy buena evaluación. Está haciendo la pega, que es algo que a la gente le gusta. O sea, todos están peleando, que el tsunami, y por mientras el otro con las casas por todos lados. Es exactamente lo que la gente quiere, por eso está tan bien evaluado. Y aparece también como alguien que, porque decimos recién lo de las peleas de los políticos, Poduje es hiper peleador, pero da la impresión de que elige peleas que a la gente Que pelea- parece que estuviera peleando Pelea por su la gente, pega, ¿no? Claro. Es que claro, la gente no le importa que sean mal genio los políticos. La gente lo que le molesta es que mientras ellos, de verdad, no pueden sus hijos salir caminando a la casa porque los van a matar, mientras ya no dan más porque no llegan a fin de mes de verdad, y los otros están peleando porque van a mandar 2.000, y por todas las peleas en el Congreso, por todo lo que fueron las convenciones, eso es lo que a la gente le da rabia, no que pelee por las casas. Eso es su pega, eso es lo que tiene que hacer para la gente. Y peleó contra todo el proceso constituyente. Sí. Contra el primero, el segundo, contra la idea de legislar, por así decirlo, cuando todo el mundo más mediático, intelectual, académico, político estaba embobado con el proceso constituyente, activista, él dijo, esto es una pérdida de tiempo, hay que preocuparse de hacer la casa. Así que es como que elige bien, como dices tú, su De adversario. elegir cuál es el adversario, ¿no? Sí. Que parece que aquel está del lado Y la correcto causa. de la discusión.
Y la causa. Y la causa, que es una más concreta, que tiene que ver, por ejemplo, con Todo lo que a la con gente le importa, vivienda, claro. que es mucho más concreto en un gobierno que hasta ahora su principal proyecto se ve bien teórico, porque es como una rebaja de impuestos que a largo plazo, en la segunda vuelta, debería significar que haya mayor inversión y mayor crecimiento, y eso va a generar más empleo. Sí, ahora también hemos hablado de eso con la gente. Y es interesante porque si yo te digo lo que la gente necesita y después miro el proyecto, hay un cuadro perfecto. O sea, la gente lo único que quiere es crecimiento, que eso es interesante. Hoy día hay un consenso, yo diría el último año, de que entre la derecha, una parte de la izquierda, diría yo, al menos el presidente Boric lo dijo en ENADE, dijo, yo era presidenta, y me acuerdo, dijo en mi primera ENADE, dijo, el crecimiento para nosotros es importante sin peros. Yo a él le creo. Una parte quizá. Y la opinión pública de que el crecimiento es importante. O sea, el concepto de crecimiento, que puede ser que suene medio teórico, ahora sí se hizo carne en la gente. Y eso es súper importante, porque antes no era tan así. Claro. Entonces, si tú miras el proyecto y crees en el modelo económico de los que lo hicieron, digamos, el proyecto responde exactamente a lo que la gente quiere. La gente quiere crecimiento, quiere empleo. O sea, si tú le puedes jurar que va a resultar, la gente estaría muy de acuerdo. ¿Dónde se produce el tema? Yo creo que, de nuevo, hay como 3 grupos hoy día. Uno que sí, le cree perfectamente, está perfecto, las empresas le va a ir mejor, van a contratar más gente, van a invertir más, y eso va a llegarnos a todos. Otros que encuentran pésimo porque nada de eso va a pasar. Pero al medio, de nuevo, están los que dudan. Y la gente piensa así, dice, si es que hay o sea, si se bajan los impuestos, va a haber más inversión. Si hay más inversión, va a haber más pega. Pero donde se empiezan a enredar, y por eso algunos aprueban y otros no, es como, ¿quién me asegura que la más plata que ganen va a chorrear? Porque al final el chorreo, Claro, sí, la gente quiere el chorreo. ¿Quién me asegura que cuando ganen más plata van a hacer más cosas con más empleos, o se la van a quedar y van a ser solamente más ricos los ricos? Y ahí tú dices que ahí es donde está la disputa, que todavía es un espacio medio abierto en la discusión pública, qué discurso es el que gana. Claro, yo te diría que más que cuál discurso gana, yo creo que la gente misma duda. O sea, una misma persona en algún momento como que lo cree que eso va a pasar, y en un momento dice, chuta, pero es que a lo mejor le estáis subiendo, o sea, bajando los impuestos solamente a los empresarios, y chuta, irán a invertir más, me irá a llegar la mejor pega. Es como que no es tan fácil de entender esto. Entonces la gente como que oscila, esta gente más del medio. Y perdona, y esto va en paralelo con el tema de los recortes del Estado. Claro. ¿Qué han visto ahí? ¿Prima la idea de que efectivamente hay un Estado que es demasiado gordo, que tiene demasiada grasa y que lo que se está haciendo es correcto en términos de hacerlo más eficiente? ¿O prima la idea de me van a quitar beneficios que hoy día tengo? A ver, cuando a la gente tú le dices reducir el Estado, están todos felices. Claro. Lo único que quieren. Porque hay que sacar gente, sobra gente. Pero claro, cuando empiezas a hablar de los programas sociales, la gente no quiere eso. O sea, la gente se imagina que se pueden reducir 3.000 millones de dólares solamente sacando gente que está ahí como puro operadores que no hacen nada, que los pusieron por políticos, hay que sacarlos a todos eso, y con eso se ahorra la plata. Que fue un poco la promesa de campaña, ¿no? Vamos a deshacernos de los parásitos y eso. Pero no voy a reducir beneficios sociales. Claro. Exacto. Entonces la gente te dice, sí, por supuesto, hay que reducir el Estado, pero claro, cuando empiezas a hablar de qué programas se podrían eliminar, la gente no quiere eliminar ninguno, solo quiere eliminar personas. De personas como de esa administración. Además, personas como medias teóricas, ¿no? Porque no es que ellos tengan un familiar que trabaja en un consultorio, que trabaja en un ministerio y que digan, sí, pues a él hay que echarlo. No, pero es como que la gente ve que hay mucha gente que gana un sueldo que no hace nada. Bueno, licencias truchas. Claro. Y esa gente hay que sacarle, con eso hay que ahorrar la plata. Oye, y aparte del consenso en crecimiento, que es interesante, como dices tú, porque no es tan obvio. Hubo un momento es que hace 2 años no era así. Sí, y hubo un momento en el cual era más importante redistribuir porque ya estaba la plata. Oye, perdón, incluso el decrecimiento. Exacto. Hace no tanto tiempo. Claro, en la convención. Sí. Pero hay otra cuestión donde parece que es obvio que hay consenso, a pesar de que la izquierda probablemente tiene una visión más comprensiva, más estructural del fenómeno. Estoy pensando en la delincuencia, una visión más comprensiva desde el punto de vista que es producto de la desigualdad, ¿cierto? Carolina Toa estuvo aquí con nosotros hace algunas semanas atrás y justamente ella estaba tratando de plantear una visión de seguridad desde la izquierda y todo eso. Pero pareciera que hasta ahora, digamos poquito, es cierto, pero venían, si no acciones efectivas, a lo menos efectistas en materia de seguridad, y parece que el gobierno ha andado todavía un poquito lento ahí. Puede ser que la gente que está resintiendo, que votó quizás por Kast, sienta que más allá de todas las dimes y diretes que ha pasado, que la benzina en el Medco en el fondo diga, ¿sabéis qué? Como dices tú, sigo viendo el brazo que pasa por el lado. Mira, yo creo que una cosa importante, la seguridad es muy importante.
Sí es interesante que durante muchos años, cuando te preguntabas cuál debería ser la prioridad del gobierno, era seguridad y después economía. Muchos años. Y esto se dio vuelta con el bencinazo. Ahora con la subida a la bencina. Ese que era el trending topic. Y ahí la economía empezó a ser más importante que la seguridad. Entendiendo costo de la vida dentro de la economía. Costo de la vida, inflación, empleo. Todo, economía. Eso es súper importante. Ahora, aún así, por supuesto que la seguridad sigue siendo muy importante y efectivamente la gente te dice que no se ha visto mucho, que la ministra de Seguridad como que nadie sabe cuál es su plan, y esto la gente también lo está viendo. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con la caída de la aprobación. Como que, bueno, no se han ido muchos migrantes que se iban a ir antes, que asumieran, tampoco han ido tantos después. Lo miden con la idea de preguntar a la gente, más allá de la contingencia del día, ¿no? Si al final, en el largo plazo, el presidente Kast va a ser capaz de solucionar los principales problemas. Claro, cayó 20 puntos eso. Claro, y esa caída es muy fuerte, porque no es una cosa contingente del minuto, no le dices mañana, sino que es como si finalmente él lo va a lograr o no. ¿Y a qué atribuyen ese cambio tan fuerte en tan poco tiempo? Lo que nos dice la gente es que no han visto al Ministerio de Seguridad como mucho, como diciendo, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que estamos haciendo. La gente se imaginó que esto iba a ser mucho más. Y eso no ha ocurrido. Todos nos lo imaginamos un poco, ¿no? Que iba a ser un copamiento de la agenda. Sí, exacto. Más allá de que los resultados sabemos que en seguridad no son mágicos, pero que iba a haber un copamiento de la agenda muy efectivo en cuanto a mostrar que el gobierno estaba haciendo cosas. Mostrando el camino. ¿No? Y eso no ha ocurrido tanto. Entonces la gente también le baja las expectativas de que esto realmente se vaya a poder solucionar. ¿Y eso se suma que también en el tema económico, crees que el bencinazo es lo que pegó o hay algún otro factor por el cual hay menos confianza? Yo creo que ahí fue cuando empezó a caer definitivamente. O sea, yo creo que la gente todavía estaba como wait and see, como esto fue a los 10 días esperando. De gobierno más, claro. Pero todavía la gente estaba con esperanza de que todo iba a estar bien y que ya, hay que esperar. Pero claro, cuando la bencina te sube esa cantidad, ya empieza a golpear la economía de la gente. Si mucha gente tuvo que dejar el auto, no sé si han visto cómo está el metro, y eso es el día a día de la gente. Entonces es muy difícil. Ahora, eso era obvio, o sea, claro. Me imagino que el gobierno lo sabe, que no podéis subir la bencina esa cantidad y que no baje la aprobación. Ahora, y de nuevo, Karen, está la disputa por el relato, porque la apuesta del gobierno fue decir, claro, esto va a ser doloroso sin duda, pero nuestro relato va a permitir decir esto es culpa del gobierno anterior, que dejó el Estado en quiebra o la crisis, y por lo tanto no le va a golpear a la evaluación del gobierno porque nosotros venimos llegando, nos encontramos con este problema y al revés, nosotros lo que hicimos fue ser valientes y sincerar la realidad y ser serios. Eso yo creo que funcionó. Sí. De hecho, si tú miras la última encuesta que preguntamos por razones de aprobación, esa es la primera razón de aprobación. Yo creo que hay un grupo que efectivamente cree que fueron serios, fueron responsables y que le llegó este mensaje. Que el carácter, un poco la idea del carácter. Tomar decisiones difíciles. Aunque es valiente, difícil, y eso a la gente le gusta. Pero por supuesto que hay otra gente que más que eso le importa su día a día, que tuvo que dejar el auto. Y hay de las dos cosas, creo yo. Pero sí, hay un grupo de gente que sí cree esto. Ahora, ojo, que uno dice, ha caído la aprobación, tampoco ha caído mucho. O sea, piensa que hoy día, no sé, están 40, 42, 43. No es malo. No, para nada. Me hubieras dicho, la bencina va a subir, sí. Hay una guerra, va a subir la bencina y se va a eliminar el metro. Yo te hubiera dicho, probablemente 28. Claro. Claro, o sea, y eso no ocurrió. Oye, se dice que el presidente Piñera, un problema que tuvo justamente en esos días, es que no solamente se desfondó por izquierda, que era un poco evidente, sino que también, y porque él fue la encarnación de todos los males, la élite política, económica junta, digamos. Pero también se desfondó por derecha, ¿cierto? Gente que no considero que no haya sido lo suficientemente duro, que entregó el país, que entregó la Constitución, etc. Y por eso terminó en un minuto, creo que como con 6 puntos de progreso. Boric, en cambio, nos enseñó que te puede, ¿cierto?, dar vuelta a la espalda la gran mayoría del país, especialmente cuando descubrimos cómo votaban los que no votaban. Pero tuvo su 30 siempre. Se preocupó de no fundarse. Primer presidente que se mantiene, desde que nosotros medimos por lo menos. Exacto. Se preocupó de no fundarse por izquierda en este caso. A pesar de que no fue todo el rato dulces y concesiones a la izquierda. Muchas cosas, me imagino que han sido difíciles para la izquierda. Mira, antes que me haga la pregunta, nosotros esos leales de Boric también hacemos focus. ¿Y sabéis cuál es mi conclusión después de escucharlo? ¿Sabéis qué? Me da lo mismo. Él es buena persona. La gente siente que él es una buena persona, que lo que hace lo hace con la intención genuina de mejorarle la vida a la gente. Entonces lo haga bien, lo haga mal, da lo mismo. Hay tan pocos políticos buenas personas que apruebo.
Ah, bueno. Pero como que esa tiene que ver sería, con su... y sería una relación distinta que la que tienen los chilenos con Kast. Yo creo que sí, es distinta. Yo creo que Kast no es su persona, son sus prioridades lo que los llevan a estar donde va a estar. Claro, Y contratamos la un bombero expectativa de para... gestión. Y claro. ahora sí, pues. Sí, no, me parece Era un interesante paréntesis, Boris. porque se decía en su época, perdón con las comparaciones que son siempre odiosas, que la relación de los chilenos versus Bachelet, chilenos versus Piñera, también era distinta. Se decía que a ella se le creía como persona, en cambio con él era un poco más transaccional. Sí, puede ser. Bueno. No, te quería preguntar por otra cuestión que Kast dejó fuera en su campaña, pero que hay muchos que dicen que ahora que es sencillamente imposible que no se cuele, que es la famosa batalla cultural, ¿cierto? Gran parte de los estudios que ven los mismos números que ves tú, muestran que Chile se ha secularizado en términos moral, espirituales, es más celoso de su autonomía personal, quiere tomar sus propias decisiones. Si uno ve desde el año 90 a la fecha, el Chile de hoy es un Chile mucho más laico, digamos, en cuestiones más, no solo porque se haya aprobado el matrimonio igualitario, la ley de aborto, la ley de divorcio, etc. Entonces, casi en el entorno de Kast pareciera haber esta tentación, por un lado, de volver a correr la frontera donde estaba antes. Eso es lo que yo por lo menos llamo la guerra cultural. O a sencillamente decir, ¿sabes qué? Hechos consumados. Este Chile ya es distinto y por lo tanto no nos metamos ahí. ¿Cómo ves tú esa encrucijada? Yo creo que el gobierno de emergencia fue un concepto brillante que conectó perfecto con lo que la gente quería. O sea, cuando escuchaba a la gente y solamente me interesa seguridad, economía, no nos metamos en otras cosas, eso es lo relevante y el gobierno de emergencia. Obviamente que cuando tú gobiernas, no solamente yo creo quieres dar la guerra cultural, sino que además es difícil que las decisiones no tengan parte cultural detrás. O sea, hay muchas decisiones que hay que tomar que, bueno, tú las tomas desde donde eres. Entonces se va viendo... ¿cuál fue la última? Hace 2 días. No me acuerdo bien, pero que al final... la plata de la ciencia. Claro, o sea, ¿hay guerra cultural ahí o estamos hablando del plata nomás? Es difícil claro. que no haya guerra cultural detrás de cada cosa. Y yo creo que sería un gran error, porque la razón por la cual la gente votó tanto a Kast y la razón por la cual todavía creen que esto va a resultar es porque su prioridad son las otras cosas. Y yo creo que si él se empieza realmente a meter en batalla cultural, esto va a empezar a desconectar con la opinión pública. Claro, la respuesta del presidente Kast fue decir que lo dijo hoy día, ¿no? Que no es que él esté contra la ciencia, sino que está por el buen uso de los recursos y por lo tanto lo importante es que si usan bien los recursos va a haber más plata para los buenos científicos. Y da un ejemplo. Bueno, claro, ¿qué son los buenos científicos? Si no me equivoco, de estudios, no sé qué, algo trans, creo, no me acuerdo. Entonces, para eso estamos poniendo la plata. No sé quién dio el ejemplo. Pero claro, yo creo que ponía el Partido Republicano eso, y ahí eso es lo que la gente no quiere, esta pelea. La gente quiere que haya resultados que lleguen a sus bolsillos y a sus barrios. Y Karen, déjame quedarme con lo que decías antes, que tú decías, en el caso del presidente Boric había una especie de roca, ¿no? Como impermeable de un 30% como que la gente que lo decía. quiere. Por eso, una cosa de relación personal, digamos, de las personas con el líder, ¿no? En el caso del presidente Kast, ¿tú ves que eso no está? ¿Que son otros los atributos? ¿Tiene, por preguntar de otra manera, ¿tiene también el presidente Kast ese 30% más o menos seguro pase lo que pase? Qué difícil pregunta, fíjate. Como que tengo que adivinar qué es lo que va a pasar con la aprobación y si puede bajar mucho. Yo creo que el presidente Kast, por lo que yo escucho a la gente, no tiene esa conexión como persona que tiene ni con sus votantes ni Boric, que es distinta. Pero sí hay una conexión por otro lado, que es la expectativa de gestión. Y eso puede llegar a ser tan sólido como lo otro. Ahora, ojo que también al final un 20 y tanto % son los que votaron por Boric y los que votaron por Kast, porque los otros en verdad votaron en segunda vuelta. Entonces, tampoco es que tuvo el 50 y tanto %. Hay mucha gente que no votó por él y que en la segunda vuelta le pareció que era mejor él que lo otro. Y Kast sí tiene a su favor que sigue estando alineado quién es, cuáles son sus prioridades con lo que la gente espera de un gobierno. Totalmente. O sea, eso sigue estando absolutamente en su lugar. Eso sigue estando en su lugar. Y por eso yo digo... Fue lo que no le pasó a Boric, que lo eligieron por algunas cosas y después se desalineó las prioridades de Boric y lo que él representaba. Claro, lo que pasa es que Boric tuvo un plebiscito y yo no sé qué puede pasar, pero Kast todavía
tiene por delante en mira su programa de gobierno. Y no se me ocurre qué podría pasar para que eso deje de ser así. Es súper distinta la situación. Oye, y una última cosita más que se me quedó en el tintero a propósito de esto. ¿Tú crees que va a envejecer bien el gobierno de Boric? Y lo pienso con miras a también cómo se reconstruyen los liderazgos en la izquierda. Ustedes miden también, ¿cómo se llama? Liderazgo positivo. Siempre aparece Bodanovich arriba, o uno que otro alcalde del ecosistema de la oposición. Pero parece que el presidente Boric tiene este capital. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que estamos como enfrentando un nuevo ciclo, así como tuvimos Bachelet Piñera, ahora quizás tengamos Boric Kast, o ves que es más líquido, más flexible la asignación de liderazgo en el mundo de la izquierda? Mira, yo creo que el gobierno de Boric puede envejecer más como quizás poco relevante que por mal, como con excepción de la gente más de derecha, como que no creo que la gente recuerde, uy, qué terrible fue Boric. Claro. Ahora, yo creo que si va a tener o no como el liderazgo pensando en que vamos a tener Boric Kast, pienso que eso va a depender harto de qué es lo que haga Boric ahora. Porque creo que hay un grupo importante de personas que le cree a Boric, que trató y que, bueno, no le salió muy bien, digamos, pero que tenía buena intención, pero que cambió realmente. O sea, que hay gente que en verdad cree que cuando se aprobaron todas las leyes para delincuencia, Boric creía en eso, que en verdad cuando dijo, para nosotros el crecimiento es relevante, Sí, sin claro. peros, es verdad. Pero vamos a ver ahora cuál es el Boric. Hay gente que cree y gente que no cree. Que, o sea, se movió realmente a... Tú dices el Boric que vamos a ver desde la oposición es Es más el de parecido primera al o Boric en segunda el vuelta. gobierno. Ya. Claro, o sea, es que el gobierno también hubo 2 momentos del gobierno. Entonces, Claro, los primeros 6 meses. claro, todo lo que él tuvo que hacer después, ¿lo hizo pragmáticamente o lo hizo porque se transformó en una persona que con guitarra se moderó? Y yo creo que eso es importante para ver qué va a pasar con él, porque ahí también se juega la credibilidad. Ahora, si descarto que Boric vaya a ser de nuevo, si tuviera que apostar, apostaría que con la edad que tiene seguro va a ser presidente de nuevo en algún momento. No sé si la próxima, pero no, pero sí es muy joven. Claro, sí. Y mucha gente lo quiere y sí. Karen, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy Muchas entretenido. gracias, Karen. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristóbal. Nos vemos el próximo lunes con otra edición de Animales Políticos. Chao. Nos vemos. Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Velolio fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.